Ahora estamos en contacto con el senador Luis Guillermo Seoane. Ya es habitual su presencia en La Razón Radio y en Radio Monumental para hablar de una serie de temas. Esta semana debería definirse, según el calendario, quién será el defensor o la defensora del pueblo. Han llegado a calificar a 7 postulantes en la Comisión Mixta de Constitución. Vamos a hablar de ese tema con el senador de Comunidad Ciudadana, Luis Guillermo Seoane. Senador, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi en La Razón Radio y en Radio Monumental. ¿Cómo está? Buen día, Rubén. Un saludo para ti y toda tu audiencia. Senador, al final habíamos informado de que Comunidad Ciudadana ha roto sus acuerdos previos con el Movimiento al Socialismo. Ayer el senador Andrónico Rodríguez, el presidente de la Cámara de Senadores, dijo que no hubo acuerdos más que compromisos por llevar adelante la selección y designación del defensor del pueblo bajo un consenso. 2 postulantes fueron separados. Según Comunidad Ciudadana, eran los más probos de la lista final. Y por eso es que se ha roto este acuerdo. Al final, ¿pudo revisar Comunidad Ciudadana o confirmar su posición? ¿Cuál es el criterio que nos puede comentar, senador? Buen día. Buenos días, Rubén. Bueno, para empezar, Comunidad Ciudadana es una organización democrática. Nosotros vamos a estar en todo aquello que signifique un avance para la democracia boliviana. La estrategia nuestra en este tema del defensor del pueblo partió de una convocatoria que la hizo el vicepresidente del país y presidente de la Asamblea, invitándonos a dialogar a los jefes de bancada de los partidos, de todos los partidos del Parlamento, más el presidente de la Cámara de Diputados y Senadores, sobre lo que estaba sucediendo en las sesiones de la Asamblea respecto al tema del reglamento para el defensor del pueblo. Allí entendimos la preocupación del vicepresidente de que no era posible que se estén dando estos enfrentamientos dentro de la Asamblea y que necesitábamos hacer una conciencia entre todos nosotros para darle formalidad y viabilidad a las discusiones en el Parlamento. Por consiguiente, plantea él a todos un acuerdo institucional de revisar el reglamento para el defensor del pueblo que deviene de la ley del defensor del pueblo y de la Constitución Política del Estado e intentar llegar a acuerdos en la Asamblea. Revisamos ese reglamento, lo cambiamos ese reglamento, lo pusimos en pertinencia con lo que fundamentalmente decía la ley del defensor del pueblo y en conjunto, todas las fuerzas del Parlamento, discutimos el mismo en una sesión histórica que generó sobre todo acuerdos institucionales y se pudo aprobar por unanimidad. Nuestro criterio es fundamental. Nosotros estamos con la idea de institucionalizar la democracia boliviana. Y si esto pasa por el defensor del pueblo, hay que hacerlo de manera inmediata. Había que hacerlo de manera puntual, con acuerdos institucionales entre todos nosotros. Seguimos ese proceso. Iniciamos en la Comisión de Constitución. Los 11 pasos iniciales, todos se fueron aprobados por consenso. No hubo problemas. Se tuvo que ceder en cosas formales, tanto nosotros como el Movimiento al Socialismo, pero en general se llegó a acuerdos importantes. Cuando se llegó al punto último, que era la entrevista y la presentación de la propuesta sobre qué hacer en el defensor del pueblo, el primer día se hizo la entrevista a 8 de los participantes, por unanimidad también se llegó o por consenso, se pudo calificar en base a los criterios planteados por la comisión a estos 8 participantes. El último día quedaban otros 8. Sucede que de nueva cuenta el Movimiento al Socialismo decide votar por consigna política y hacer que en 2 presentaciones de 2 señores que no los conocemos, que no tienen nada que ver con Comunidad Ciudadana, pero que sus currículos nos parecían importantes,
y además su entrevista y lo que hablaron sobre qué hacer en el Defensor del Pueblo nos pareció muy importante. Fueron todos calificados por los 9 miembros del MAS con regular, cuando la norma dice que para acceder a la siguiente fase debería tener bueno o excelente. A nosotros nos pareció sus intervenciones, sobre todo de uno excelente y de otro bueno, y pensábamos que deberían pasar a la siguiente fase. Pues no, por decisión política, por hoy intuertos generados en los sectores del MAS, se impuso una votación para eliminar a dos personas que tienen currículo superior a muchos de los que han pasado para adelante. No queremos referirnos a los que han pasado, no estamos diciendo nada, pero estamos defendiendo la institucionalidad de que esos dos que no pasaron deberían haber pasado. Y eso nos pareció ya una señal de autoritarismo del movimiento al socialismo, que nuevamente se impuso una corriente autoritaria para evitar, con el criterio de que no conviene que entren estos señores porque por ahí van a dividir el voto del MAS, imagínate ese criterio, que no puedan entrar. Y ese criterio político pues deshizo los acuerdos institucionales que tomamos con el vicepresidente de la República. Nosotros lo que hemos hecho es decir taxativamente que nosotros no defendemos personas, sino defendemos acuerdos institucionales, defendemos los acuerdos que hicimos con el vicepresidente, y por eso hemos puesto contra la pared al movimiento al socialismo, para decir, o ustedes cumplen lo acordado y tienen una vocación democrática para institucionalizar no solamente el Defensor del Pueblo, y si fuera posible luego el Contralor General de la Nación, e iniciar acuerdos para las reformas de justicia, o no tenemos nada que hacer, porque si ustedes no tienen esa vocación democrática, están engañándonos y no puede ser posible. Porque cuando tú negocias, querido Rubén, cuando tú llegas a acuerdos institucionales, se entiende que todos debemos ganar, el país debe ganar, y no puede ser que al final quiera ganar uno solo. Eso ya no es ni negociación ni acuerdo institucional. Debemos romper todos los criterios subjetivos, que este señor no me gusta, que porque sí, porque no, etc. Solamente aquellos que tenían faltas, como decía el reglamento, deberían ser separados. Pero los demás, ¿qué le costaba al movimiento al socialismo incluir estas dos personas a la lista corta? Y si no les gustaba, pues en el Parlamento tomarán una decisión y votarán, tienen mayoría al fin y al cabo en el Parlamento, y podrían de llegar a acuerdos institucionales respecto a qué persona sí, qué persona no. Pero en la fase inicial, que es fundamentalmente institucional, que es de revisión de papeles, que es de meter a los mejores a la lista corta, no meter a dos que merecían estar en la lista corta, ya nos pareció que realmente no había interés institucional del movimiento al socialismo para seguir adelante. Senador. Analizamos. Sí, dime. Estamos hablando de Marco Antonio Loaiza Cosío y Marco Antonio Lucero León, los dos postulantes que habían sido excluidos. ¿Cómo calificó Comunidad Ciudadana a Marco Antonio Loaiza Cosío? Bueno, no quisiera hacer... esa es una información que se tiene directamente en la Comisión de Constitución, pero lo hemos calificado pues muy bien, porque merece la pena. Muy bien, sería excelente. Muy bien, sería excelente. No quiero decirte entre excelente y bueno, pero no quiero decirte cuál fue exactamente, porque eso corresponde a los miembros de la comisión y se me puede acusar que estoy diciendo información confidencial que no viene al caso. Ahora sí. Pero ahora lo hemos calificado altamente. Positivo. Sin embargo, nosotros hemos hablado la semana pasada con el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, el senador del MAS, Rubén Gutiérrez, quien nos ha dicho que en la calificación Comunidad Ciudadana no le dio los puntos suficientes como para que estos dos nombres pudieran pasar a la lista que va a considerar la Asamblea Legislativa. Cuando se dio cuenta Comunidad Ciudadana es cuando tenía que firmar el acta de convalidación de los 7 postulantes que finalmente van a ser considerados en la Asamblea Legislativa. No me parece que Rubén esté diciendo esas cosas. Lo conozco a Rubén, lo estimo demasiado, lo respeto demasiado para creer que él esté diciendo esas cosas. No puede decir que cómo votó Comunidad Ciudadana. A mí no se me ocurriría decir cómo votó él. No viene al caso. Estoy comentando yo que Comunidad Ciudadana le dio una votación muy positiva
a los dos señores y sobre todo a uno de ellos. Precisamente nosotros, senador, precisamente nosotros habíamos insistido porque si tenía la mejor calificación habían sido excluidos estos dos nombres, pero la explicación era de que la calificación no era suficiente como para pasar a la siguiente fase, en este caso a consideración de la Asamblea Legislativa. Pero habrá que revisar los documentos, seguramente ahí sabremos exactamente cómo han sido calificados estos dos excluidos, tanto por Comunidad Ciudadana, por Creemos y el Movimiento al Socialismo. Lo cierto es que solamente Comunidad Ciudadana ha entendido de que estos dos nombres han sido excluidos de la lista de manera, si quiere, no correcta. Quiero comentarte lo siguiente. Si tú tienes 3 calificaciones excelentes, por poner una matemática simple, y tienes 9 regulares, ¿cuál es el promedio? Claro, pasan los excelentes. No. Si tú tienes 3 excelentes, ya. No, me refiero a la comisión, son 12 personas. Ya. Si tienes, por decir algo, 3 o 4 excelentes, si tienes los demás regulares, ¿cuál es el promedio final? Regular, ¿no ve? Claro que sí. Entonces eso es lo que ha pasado, pues que los 9 han votado en fila por orden política. Entonces eso es lo que estamos nosotros diciendo que está mal. No queremos referirnos al otro, porque hasta ese momento, antes en el movimiento socialismo con los demás votaba uno excelente, otro podía votar bueno, otro podía votar regular, porque el voto es individual. Y eso quiere decir que aquí había pues una consigna política, y eso es lo que no nos parece bien. Pero ya al margen de ese tema que votaron, ya están las cosas dadas. Esta semana, me imagino, el presidente del Congreso va a convocar a la Asamblea y allá se tomarán las decisiones del caso. No hay convocatoria todavía, senador. No hay convocatoria. Hoy día no hay sesión, hoy día hay comisiones. Esperemos hasta mediodía si convocan para mañana. Si no convocan hasta mediodía, quiere decir que va a ser el día miércoles, el día jueves. Pero esta semana se va a dar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte yo? Nosotros estamos analizando y vamos a esperar algunos pronunciamientos. También queremos saber qué opina la comunidad, qué opinan los ciudadanos. Sabemos que ahora en la mañana, no sé si ya tienen ustedes el documento de la conferencia de prensa que está realizando las instituciones veedoras, que el día de hoy día en la mañana van a tomar una decisión, no sé qué dirán, pero ellos están lanzando un documento público respecto a su criterio de lo que han visto en la Comisión de Constitución. Y lo que queda en el caso nuestro es muy claro. Nosotros tenemos una idea muy clara. Sabemos por quiénes no vamos a votar. Sabemos que nosotros vamos a estar presentes, evidentemente, en las sesiones del Parlamento, y allá vamos a cumplir nuestra vocación democrática. Ni nos vamos a ir de la Asamblea, ni nada de aquello. Pero vamos, ante todo, intentar garantizar que el país o tiene un defensor del pueblo probo, o mejor, que ver qué hacemos respecto al tema ese del defensor del pueblo. Ahora, senador, usted está en la cancha del movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo está en su cancha, siempre estuvo, pero eso no quiere decir que sean dueños de la pelota, dueños de los jugadores y dueños del árbitro. No sé, no puede ser así, porque para eso no hacemos acuerdos. Ahora, senador, lo que me está diciendo es que Comunidad Ciudadana garantiza de que va a haber defensor, pero sabe que no estoy diciendo, no va a votar. Te estoy diciendo que nosotros garantizamos nuestra participación democrática. No nos vamos a salir, no vamos a hacer berrinche, pero sí vamos a tener una propuesta muy clara respecto a cómo estamos pensando respecto al tema del defensor del pueblo. Ahora, cierto, puede resultar un falso debate el hecho de que en las listas o en las fases previas se eliminen nombres o ingresen nombres o apoyen nombres. Sabemos que el defensor del pueblo o la defensora del pueblo tiene que emerger de una votación de 2/3 en la Asamblea Legislativa. Y para hacer 2/3, el movimiento al socialismo necesita concertar con Comunidad Ciudadana y con Creemos. ¿Será posible que el MAS consiga 2/3, senador? Le va a ser difícil, pero bueno, en el mundo
en el mundo del Parlamento todo es posible. Sin embargo, considero de que si las cosas serían formales, no le va a ser no tiene los 2/3 más y no tendría por qué tenerlos. Han habido 2/3 en ocasiones anteriores con ayuda de algunos disidentes de Comunidad Ciudadana y también de Creemos. ¿Le será suficiente al MAS? Bueno, también puede haber disidentes del MAS, ¿no? Habría que ver qué sucede en aquello. No quisiera adelantarme porque eso es hacer política ficción. Hasta ahora, digamos, queda claro que el MAS tiene cerca de 100 y no le alcanza para tener los 2/3. Claro, ahora lo que garantiza, ahora entendiéndolo mejor, Comunidad Ciudadana es que va a asistir a las sesiones de designación del Defensor del Pueblo, con su presencia va a cumplir con las obligaciones, incluso el consenso previo, lo que no garantiza es que si va a apoyar a uno y otro postulante. ¿Es así, senador? Nosotros tenemos una reunión Zoom el día de hoy, todo el día, con la bancada, y no te puedo yo adelantar ningún criterio porque recién se van a tomar las decisiones pertinentes en ese evento. Nosotros vamos a discutir a detalle todo el análisis de lo que está pasando, pero bueno, nosotros vamos a ser al mismo tiempo inflexibles defensores de la institucionalidad democrática. Todo lo que vaya contra la democracia boliviana la vamos a rechazar. Todo lo que sea para bien de la democracia boliviana la vamos a apoyar. Según el calendario de convocatoria a selección y designación del defensor o la defensora del pueblo, hasta el 6 de mayo debería haber ya convocatoria y definición de la Asamblea Legislativa. Estamos a tiempo, ¿cierto? Hoy es 3 de mayo, faltan 3 días para ese lapso final. ¿Será posible que tengamos hasta el jueves defensor del pueblo, senador? No tengo ni idea, estimado Rubén, porque tú sabes que la votación, si no se llega a los 2/3, se hace indefinidamente hasta llegar a los 2/3. Será mañana, será pasado mañana, será el 6, será el 6 de agosto, será el 6 de diciembre, no tengo ni idea. Eso ya depende de cómo esté la correlación de fuerzas y cómo estén los criterios dentro del Parlamento. Pero todos vamos a ir con vocación democrática a intentar resolver en positivo un tema que debería haberse resuelto de mejor manera. Yo no entiendo hasta ahora por qué el movimiento al socialismo entró este intuerto innecesario. Querrán que se quede la señora Cruz, no entiendo, pero hicieron algo como para molestar y para romper y para generar conflicto, cuando no era necesario. Ahora es cierto, es un dime y direte, los otros acusan a otros y uno no entiende exactamente cuál es la posición de las fuerzas políticas, aunque las expliquen. Ya le había comentado, senador, de que Gutiérrez ha dicho de que fue más bien Comunidad Ciudadana la que no le calificó o no dio buena calificación a estos dos postulantes y por eso que a la hora de firmar se dieron cuenta de que habían actuado de manera injusta con estos dos excluidos. De todas maneras, hoy va a definir Comunidad Ciudadana una posición final o solamente una posición que ayude a seguir con los pasos siguientes o los debates que a convocatoria de la Asamblea Legislativa van a plantearse entre hoy, mañana, hasta el fin de semana. Vamos a definir una posición el día de hoy, consensuada e importante, unitaria. Ahora, ¿qué irá a pasar mañana? Las sorpresas en política pueden aparecer de día a día. Si hay sorpresas nuevas, tendremos que convocar un nuevo Zoom. Pero hasta esta noche vamos a tomar la decisión de cómo vamos a actuar esta semana, que puede variar de acuerdo a sorpresas que podemos tener en el panorama político nacional. Pero yo creo que esta noche es la reunión más importante que vamos a tener. Muy bien, senador, gracias como siempre por su deferencia con La Razón Radio y también ahora con Radio Monumental. Gracias, Rubén. Solamente quisiera aclarar lo siguiente. Adelante, por favor. Yo no he oído en ningún momento que Rubén haya dicho que nosotros hemos votado mal por estos candidatos. Eso me parece realmente algo que no viene con lo que yo he oído en las declaraciones de Rubén. Podrá haber él dicho que en general no se llegó a la votación o a la nota para habilitarlo, que eso ya te he dicho, dependió de los 9 votos regulares que dio el movimiento al socialismo. Votó con la nota más baja para estos dos candidatos. Gracias, Rubén, y te mando un saludo. Igualmente un saludo al senador Seoane. Gracias por su tiempo con La Razón.